Sé que tengo unos minutos para poder compartir con ustedes, así que voy a tratar de ser lo más breve posible y optimizar de la mejor manera el tiempo. Saludo a aquellos que tengo entendido nos ven también a través de las plataformas de Zoom, ¿verdad? Sean muy bendecidos también a través de este bendito mecanismo que nos vino a salvar la vida a algunas iglesias en tiempos de pandemia. De verdad. Algunos decían que anunciaban que cuando la pandemia comenzó a bajar su nivel de dureza, que las iglesias iban a reabrir y quizás lo miraba yo como algo extraño el mecanismo porque la iglesia nunca cerró. Los templos quizás fueron cerrados, pero la iglesia nunca cerró. La iglesia no tuvo que tener reapertura, porque la iglesia siempre permaneció en pie. La iglesia siempre permaneció en funcionamiento. Han pasado los años, han pasado los siglos y hemos visto guerras mundiales, hemos visto pandemias, hemos visto plagas y se han terminado durante toda la historia de la humanidad muchas cosas. Pero hay algo que todavía permanece firme y en pie y es la iglesia del Señor. La razón es sencilla. Jesús dijo que ni las puertas del infierno podían prevalecer en contra de la iglesia que él fundó. Y qué bueno saber esto. Que pase lo que pase, la iglesia permanece. ¿Cuántos dicen amén por esto? Bueno, en este afán de querer optimizar de la mejor manera el tiempo, no puedo arrancar de otra manera sino agradecer. Y nosotros, por lo menos, nuestra escuela es una iglesia, una escuela que tiende a demostrar mucho el cariño. Es por eso que pido perdón si alguno me venía a abrazar o a tocar ¿verdad? El puñal, como lo hacen en pandemia, y yo le doy un abrazo, ¿sí? Porque somos muy cariñosos. Y queremos demostrar nuestro cariño y nuestro agradecimiento. Hoy día le trajimos un regalo a los pastores que hoy día nos permiten poder estar con ustedes. Así que le voy a pedir a las misioneras más pequeñas que tenemos en nuestro grupo, en nuestro equipo, que son mi hija y mi sobrina Belén y Anaís, que puedan entregar este presente y este regalo a los pastores que hoy día nos reciben. Dios les bendiga mucho, pastores. Gracias por recibirnos. Les trajimos un regalo parecido para que no empiecen a contender a quién le tocó el mejor, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos están listos para poder escuchar lo que Dios tiene hoy que decirnos? ¿Le parece si buscamos la palabra en el libro de Mateos, en el Evangelio de Mateos, capítulo 6, versículo 25? Me gustaría compartir allí un versículo. Me gustaría hablar hoy sobre una situación que está afectando a la humanidad hace mucho tiempo y que vino a crecer en gran manera en los tiempos de pandemia, que es la ansiedad. La ansiedad es un mecanismo que está golpeando con mucha dureza la vida del ser humano, que está golpeando mucho la vida de las personas que tienden a tener también algún tipo de trauma, algún tipo de soledad, pero lo más extraño es que este mecanismo no está externo a la iglesia, sino que esto también vino a afectar a los hijos del Señor. Una ansiedad que no es común, sino que es excesiva hoy día en estos tiempos. Así que le parece si compartimos allí en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 25, y le damos lectura a la palabra del Señor. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La ansiedad está definida como un mecanismo de daño colateral desde adentro hacia afuera. Paulina, silencio, Paulina. Y es un daño colateral porque se puede producir en una persona, pero puede dañar su entorno completo. La ansiedad es algo que vive en nosotros. Es algo que no es algo que se añade, no es algo que se pega, no es algo que de alguna manera se genera o nace en nosotros, sino que es algo que siempre estuvo en el ser humano, la ansiedad. La diferencia está en que aquellos que confiamos, creemos y descansamos en el Señor, logramos mantener esta ansiedad allí, quieta, detenida y gobernada. ¿Por qué? Porque entendemos que esta ansiedad no está por sobre el descanso que el Señor nos puede dar. Sin embargo, hay mucha gente, repito, como lo decía al principio, que se ve muy afectada por este grado de ansiedad y que ha tomado malas decisiones, como por ejemplo quitarse la vida, como por ejemplo atentar contra alguien cercano, como por ejemplo intentar domar esta ansiedad a fuerza de pastillas, etc. Hace algunos minutos atrás estaba compartiendo en mi red social una noticia que es muy lamentable, que es muy triste,
ya que en Estados Unidos hace aproximadamente un par de días se registraba la nueva muerte de un pastor que tomó la mala decisión de suicidarse. Y estaba leyendo su último estado de Twitter y lograba ver un grado de ansiedad excesiva en este pastor, quizás porque no encontraba descansar, quizás porque no encontraba sentirse en paz y que lamentablemente tomó esta decisión. Y esta lista de pastores con decisiones de suicidio se alarga cada día más. Por eso bendigo al Señor por la vida de los pastores, porque cuando quieras saber, cuando quieras sentir, cuando quieras pensar en cómo se siente un pastor, o cuando quieras cuestionar cómo se desarrolla un pastor en su vida normal y natural, entonces pídele prestado los zapatos, porque es una condición complicada, difícil y dura. Pero qué bueno saber que descansan en el mejor de los pastores. Amén. Ahora, estaba recordando, no sé si alguno de aquí ha tenido la oportunidad de viajar alguna vez en avión, pero recuerdo que la primera vez que me tocó viajar, en nuestro primer viaje misionero, de hecho, la primera vez que viajé en un avión fue por un viaje misionero, hace aproximadamente 12, 13 años atrás, y recuerdo que había nervios por muchas cosas, porque era el primer viaje, porque no sabía si el avión se iba a caer como en las películas, entre otras cosas me hacía muchas preguntas, pero el nervio más grande que tenía, la ansiedad más excesiva que me producía este viaje, era de que había un mecanismo que decía que tú puedes viajar con un peso en tu maleta, que en aquel entonces eran 23 kilos. Sin embargo, hoy día son como 13. Te cobran los otros 13 aparte. Entonces, había un temor porque tú llenas tu maleta y por lo general le vas echando un montón de cosas, vas preparando el viaje con como un montón de ropa, de regalos y de cosas que tú crees que necesitas para ese viaje, pero te ves complicado porque no puedes pasar directo al avión sin antes pesar tu maleta. ¿Y cuál es el temor? ¿Cuál es el grado de ansiedad que se produce? Es que cuando vas a pesar tu maleta, corres el riesgo de que tu maleta puede pesar más del peso indicado o más del peso permitido. ¿Cuál es el problema? El problema no es que pese más de lo que se te está permitiendo llevar, sino que si llevas más del peso que se te permitió llevar, tienes que pagar más de lo que te había costado ese viaje. Dios nos preparó para ir en este viaje de la vida. Y nos puso en la humanidad para poder caminar en este viaje hasta el día en que Él quiera tenernos en este lugar. Y Él nos preparó para poder estar calibrados con un cierto peso con el cual debemos desarrollarnos en nuestra jornada diaria, en nuestra común jornada, y solemos muchas veces cargar nuestras maletas más de la cuenta. Solemos cargar nuestras maletas con cosas que son innecesarias. Solemos cargar nuestras maletas con cosas que ni siquiera vamos a ocupar en ese viaje o en esa travesía que creemos que debemos emprender. Y no nos damos cuenta que cuando viene el pesaje de la vida, llevamos peso en exceso. Y la vida nos cobra el extra por habernos cargado más de la cuenta. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo que camináramos, que tuviéramos responsabilidades, que tuviéramos metas, que tuviéramos objetivos, pero nunca nos pidió que cargáramos más de la cuenta, sino que lleváramos lo suficiente para el viaje que Él había determinado llevarnos. ¿Por qué? Porque la ansiedad produce de alguna manera una inquietud, de alguna manera produce una sensación de ir sobrecargado y de no poder descansar con tranquilidad. Qué bueno saber que tenemos al Señor cerca y que a pesar que vamos sobrecargados en esta travesía, podemos parar en algún momento, decirle al avión que vamos a hacer escala y decirle allí en esa escala al Señor a través de la oración: Señor, necesito descansar en ti. Cuando nos cargamos más de la cuenta, se produce ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una extensa excitación y una extrema inseguridad. Así lo define el diccionario. La Biblia dice en Proverbios 12:25, la ansiedad del hombre lo deprime completamente en su interior. ¿Se ha sentido alguna vez así usted? ¿O solo soy yo el que está sobrecargado en algún momento en la vida? Todos hemos pasado por esta posición de sentirnos en algún momento muy acomplejados porque no nos damos cuenta en qué momento echamos más cosas de la cuenta en esa maleta de la vida. Ahora, le puedo asegurar algo, y es que Dios quiere vernos llenos de fe y no de preocupación. Dios quiere vernos repletos de fe y no de preocupación. ¿Por qué? Porque la preocupación nos agobia, la preocupación nos cansa.
Pero lo más importante, la preocupación nos enferma. Está comprobado científicamente que la ansiedad produce preocupación y la preocupación produce daños a las sales de tu cerebro. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está preparado para recibir ciertas dosis de adrenalina en la vida, de forma diaria, de forma semanal, de forma mensual, pero no está preparado para recibir dosis de adrenalina constantemente o en sobrecarga, porque eso va a terminar en algún momento enfermándote. Y Dios no solo te quiere bien en el espíritu, Dios también te quiere bien en tu cuerpo. Dios también te quiere bien en tu mente. ¿Qué es lo que produce la preocupación? ¿Qué es lo que produce, qué es lo que genera como enfermedad? Bueno, se producen enfermedades cardiovasculares, dolores de cabeza a nivel migraña, úlceras, enfermedades a la columna, cáncer, metarsis, psoriasis, acné que puede generar infección y que incluso puede llegar a producir cáncer. Eso es el resultado de la ansiedad excesiva. Dios no solo quiere tu espíritu, Dios no solo vino a tu alma, Dios te quiere sirviendo de forma completa y bien. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y no traer un espíritu dispuesto, un espíritu lleno del Señor, pero arrastrando un cuerpo terrible al culto. Debemos cuidarnos y debemos descansar en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios te diseñó para tener precaución y no preocupación. Dios te diseñó para estar alerta, para estar atento. Dios te diseñó con la capacidad de darte cuenta lo que puede llegar a pasar, lo que puede llegar a venir, pero no para que tengas preocupación constante. Precaución y no preocupación. Dios te quiere usar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás seguro de eso? Dios definitivamente te quiere usar, pero para poder usarte debes dejar esta ansiedad de lado. Si hay alguien que me enseñó a descansar en el Señor, es mi mamá. Dios bendiga a la mamá. Porque aquellos que hemos tenido la oportunidad de crecer en un hogar cristiano, o por lo menos donde alguien sirve al Señor, tenemos un beneficio espiritual enorme. Mi mamá oraba por nosotros como hijos cuando estábamos más perdidos que nunca. Mi mamá no oraba con tranquilidad, no oraba con paz. Mi mamá no oraba descansando en el Señor porque todos sus hijos servían a Dios como lo estoy haciendo hoy, sino que sus oraciones estaban siendo puestas delante del Señor cuando estábamos presos, todos, yo y mis hermanos, de la drogadicción, de la delincuencia, de las malas decisiones. Sin embargo, mi mamá solía orar e iniciar sus oraciones diciendo: Señor, el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de amor y justicia por amor de su nombre. Y seguía insistiendo mi mamá: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y yo escuchaba desde la pieza y escuchábamos con mis hermanos, con mi mamá, insistía: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, junto a todos estos hijos que tengo, moraré por largos días. Porque eso produce la palabra en el cristiano, porque eso produce la palabra en el ser humano, produce un descanso absoluto de saber que el Señor está por encima de nuestros problemas, que el Señor está por encima de nuestras ansiedades, que el Señor está por encima de nuestras cargas y que podemos definitivamente descansar en Él a pesar de lo que esté pasando. ¿Está de acuerdo conmigo? Debemos descansar en el Señor porque una mente estresada y cargada en exceso no deja espacio para lo que Dios quiere entregar. En algún momento vi a mi hija, porque todos los que tenemos hijos nos volvemos locos por nuestros hijos, y vi a mi hija haciendo algo hermoso, vi a mi hija haciendo algo que me pareció digno de ser grabado, porque para eso ocupamos estos mecanismos, ¿verdad? Entonces llega un momento en que la veo haciendo algo que digo: esto tiene que quedar para el recuerdo, y aprieto grabar y me doy cuenta que el celular me dice: no se puede grabar. Yo digo: ¿por qué? Porque tienes la memoria llena. Muchos momentos el Señor ha querido traer algo nuevo, algo fresco. Dios ha querido venir a hablarte, Dios ha querido venir a mostrarte, Dios ha querido venir a tratar contigo, pero te encuentra con memoria llena, porque estás tan lleno de ansiedad que estás caducado.
Y no te puede llenar, no puede poner en ti lo que quiere poner. ¿Por qué? Porque estás saturado. ¿Sabes lo que hace uno cuando tiene el teléfono lleno y cargado en memoria? Uno empieza a borrar cosas. ¿Lo ha hecho alguna vez? ¿Qué es lo que borra usted? Usted comienza a borrar todo lo que no le gusta, lo que no sirve, lo que está de más, y hasta te pregunta, ¿y por qué tengo esto aquí? ¡Pum! Borrar. ¿Por qué? Porque tenemos cosas de más en nuestra vida que nos están sobrecargando y llenando de ansiedad excesiva. Pero Dios quiere llenarte de Él. Dios quiere llenarte de su Espíritu Santo. Dios quiere llenarte de su palabra. Dios quiere llenarte de lo que quiere transmitir a la iglesia. Pero para poder hablarte tienes que estar vacío para poder recibir. Por eso cuando venimos a la iglesia, venimos con esta sensación de llegar arrastrando nuestro cuerpo, arrastrando nuestra mente, arrastrando nuestro espíritu, pero con la satisfacción de saber que de aquí no nos vamos a ir igual, sino que en este lugar vamos a dejar todo lo que trajimos de más y el Señor va a vaciar nuestra memoria. ¿Cuántos dicen amén? Y nos va a poder llevar con una mente fresca de retorno a casa, para que cuando vamos a orar, para que cuando vamos a hablar con Él, tengamos espacio para lo que Él quiere poner en nosotros. Avanzo rápido para no quitarle mucho tiempo. El descanso para el alma no lo puedes generar tú. No lo puedes obtener en la farmacia, ni siquiera puede ser impuesto en ti a través de la imposición de manos. El descanso para el alma, el descanso para el espíritu, solo viene a través del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el creador del descanso. Es un Dios muy trabajador, es un Dios muy ocupado, es un Dios de muchas tareas, pero es un Dios que diseñó el descanso. Él sabe lo importante que es. Es tan importante el descanso que incluso Dios descansó. ¿Cuántos han ido a sus camas alguna vez en la noche, muertos de cansados, muertos de agobiados, físicamente molidos? Y hemos dicho, de verdad que no doy más, necesito ir a dormir, necesito ir a descansar. Pero hemos estado allí en nuestra cama con la luz apagada, listos para dormir y nuestros ojos están pegados al techo. ¿Se ha sentido alguna vez así? Y nuestra mente comienza a trabajar y nuestro espíritu sigue fluyendo. ¿Por qué? Porque estamos tan sobrecargados que no podemos encontrar el descanso solamente por ir a un lugar que se diseñó para descansar. El descanso para el alma, el descanso para el cuerpo, el descanso para tu espíritu, solo lo vas a encontrar en el Señor. Es por eso que Él se autopronunció esa gran frase diciendo, venid a mí, todos los que estéis cansados, trabajados, agobiados. ¿Por qué? Porque yo no los voy a designar a un lugar, porque yo no los voy a mandar a un sitio, porque yo los haré descansar. El único que tiene la posición, la autoridad en sí mismo para poder decirle al otro que lo puede hacer descansar es el Señor. ¿Cuántos quieren descansar en Él en este día? Ahora, todos vivimos con esta sensación constante de ansiedad. ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si no llego a fin de mes? Los que están solteros, ¿y cuándo llegará mi idóneo? ¿Y cuándo llegará mi idónea? Y muchas preguntas que nos hacemos y nos llenan de ansiedad. ¿Por qué? Porque queremos respuestas automáticas y sentimos que de alguna manera Dios se toma más tiempo del indicado para responder. Te aseguro que Dios no llega antes, Dios no llega después. Dios siempre responde a tiempo. Pero tu ansiedad, mi ansiedad, no nos permite poder descansar en el Señor. No nos permite poder esperar en Él. Me gustaría citar en este momento las palabras de un amigo, de un pastor en Uruguay llamado Miguel Machado, que en su libro Los No de Dios escribió lo siguiente. No sé si me ayudas, pastor. No está ahí, más atrás. No, más adelante. El pastor escribió en su libro Los No de Dios, acá, lo siguiente. Dice, el anterior, pastor, por favor. Ahora se pasó, pastor. Tranquilo que no lo ensayamos antes del culto, por eso estamos así. Sí. ¿Vuelva? No, más adelante, pastor. O para atrás, no sé cómo va usted, pero sí. Ahí está. Dice lo siguiente. En su libro Los No de Dios, Dios nos recuerda lo siguiente. Yo hice en 6 días todas las cosas y reposé al séptimo. Y aún así la creación no sucumbió. Si la creación no sucumbió,
cuando yo reposé, lo tuyo tampoco sucumbirá cuando tú reposes, cuando tú descanses. ¿Cuántos hemos vivido con esta ansiedad de decir, si yo no voy no funciona, si yo no estoy no se hace, si yo no llego no se logra? Esto nunca ha estado sostenido en ti, esto nunca ha sido porque tú estás aquí, esto funciona porque Dios lo sostiene. Esto está en pie porque el Señor lo levantó y todo lo que Dios levanta permanece, es eterno. Por lo tanto, descansa. Cuando estés agobiado, descansa en saber que el Señor es el que está a cargo. ¿Dice amén conmigo? Ahora, un consejo. Disfruta el día y planifica su desarrollo. Eso no está mal. Pero no te olvides que cada día tiene su propio afán. ¿Cuántos están aquí hoy día escuchando en este momento la palabra, pero su mente ya estará en el domingo? Algunos están en julio mientras me escuchan. Y otros ya están preparándose para la feria navideña. ¿Sabes por qué? Porque vivimos con una ansiedad excesiva que no nos permite entender de que este momento, de que este instante es único. Hoy es viernes, ¿verdad? Y les puedo asegurar que hay miles de viernes más este año, pero ninguno va a ser igual a este, porque este momento es único. Dios nos regaló este presente. Puedes tener miles de viernes fantásticos, miles de viernes en servicios, pero nunca uno va a reemplazar este, porque este fue uno que se está viviendo y nunca más va a ocurrir. Se llama presente y el Señor nos invita a disfrutarlo, porque cada día tiene su afán. La Biblia dice que el pueblo tenía hambre, el pueblo de Israel tenía hambre y reclamó a Dios alimento. Y Dios dijo, no hay problema, si ustedes piden alimento, yo les doy alimento. Y la Biblia dice que les sustentó con algo llamado maná, lo recuerda, ¿verdad? Y a pesar que Dios les dio el beneficio de ser alimentados con el maná, les puso una condición. La condición era que todos podían ir a buscar este alimento cada día, pero solo tomando la porción necesaria para ese día y para el grupo familiar. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere que estés ansioso por llenar, por amontonar, por lo que viene. Es bueno que planifiques, es bueno que te proyectes, es bueno que seas ordenado, pero descansa, porque cada día tiene su afán. Y no te olvides que la vida del ser humano es como la nieblina, que por la mañana aparece, pero en la noche se dispersa. Por eso es importante disfrutar este momento. ¿Ah? Porque sentimos que es común y que es normal tener a nuestros hijos cerca, tener a nuestros padres vivos. Sentimos que es habitual, que es algo normal, que la rutina es tan agobiante que no nos permite entender de que hay hijos hoy día que se levantaron con la noticia de que su padre ya no está vivo. En este momento hay padres que se enteraron que su hijo cayó a la clínica en la mañana y está enfermo y no logra reaccionar. ¿Qué darían esos padres por retroceder el tiempo y volver a verlos bien, volver a verlos vivos? ¿Cuántos de nosotros hemos abrazado el cajón de un familiar diciendo, ¿por qué no tuve chance de poder darte un último abrazo? De poder decirte lo siento, ¿por qué no arreglamos a tiempo ese problema? Y nos damos cuenta que es tarde y ahí recién reaccionamos mirándonos los unos a los otros pensando que esto es tan frágil que deberíamos apreciarlo más de la cuenta. Por eso abrace sin miedo, diga lo siento sin remordimientos, ame a sus hijos sin temor alguno y pida perdón si es necesario. La Biblia dice que Jesús levantó los alimentos en la multiplicación de los 5,000, ¿lo recuerda? Y la Biblia dice que Jesús los tomó y los bendijo, diciendo, Señor, yo sé que siempre me escuchas. Jesús no lo estaba diciendo con un temor de saber si iba o no iba a responder su padre. Jesús no lo levantó con esa sensación de ambigüedad de, Señor, por favor, están todos mirando. No, Señor, Jesús lo hizo con la percepción de transmitir y de decirle a los demás que cada vez que un hijo va delante del Padre, el Padre lo escucha. ¿Te has sentido cansado, agobiado, cargado más de la cuenta y has sido a un amigo que te ha dicho, no tengo tiempo para atenderte hoy?
Has ido donde el consejero de la iglesia y te ha dicho, dame chance porque tengo algunos más en la fila, te puedo atender en 3 días más. Quizás en algún momento has encontrado al pastor ocupado porque ha tenido otras responsabilidades que atender. Pero hay una puerta que puedes golpear con tranquilidad cuando te sientas cargado más de la cuenta. Y te aseguro que allí te van a abrir en el momento que lo necesites. ¿Por qué? Porque Dios siempre te escucha. Cuando la iglesia salta y celebra, definitivamente Dios se alegra con nosotros. Pero cuando tenemos la capacidad de ser firmes en la fe, cuando las cosas no están caminando como esperamos, definitivamente Dios brinca por nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere vernos caminar sobre el agua, pero no usando salvavidas. ¿Por qué? Porque la ansiedad te permite muchas veces caminar, pero sujeto a algo, pidiendo de alguna manera garantías. Y Dios te invita a caminar en esta vida, a descansar en Él, pero absolutamente confiado. Que aunque estés pidiendo algo y no lo estás viendo, sí tienes la seguridad y la certeza de que lo estás recibiendo. Porque descansamos en el Señor. Dice amén conmigo. Había una historia que me llamaba mucho la atención de un malabarista que tenía una capacidad única hace muchos años atrás de poder dominar lo que él quisiera. Tenía una capacidad técnica tan fina que atraía a las multitudes para ver sus espectáculos. Y un día se le ocurrió la maravillosa idea de hacer un evento abierto. Y se subió a un gran monte y dijo, miren lo que voy a hacer. Y puso una soga de lado a lado, un cable bien tendido en aquel lugar y dijo, miren lo que voy a hacer. Y caminó sobre el cable hacia el otro lado y toda la gente, ¡wow! ¿Cómo lo hace? Increíble. Pero después dijo, miren lo que voy a hacer ahora, le voy a poner un riesgo mayor. Tomó una carretilla y cruzó hacia el otro lado con la carretilla. Y la gente eufórica decía, ¡oh, es tremendo! Es único, es grande. Y dijo, le voy a poner un tercer riesgo. Quiero un voluntario de los que están mirando allá abajo que se suba a la carretilla para cruzarlo al otro lado. La algarabía vino a silenciarse. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces decimos que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios técnicamente bueno en lo que hace. Pero cuando Dios nos invita a caminar en fe, a subirnos sobre su carretilla, tenemos temor y decimos no. Y por eso comenzamos a llenarnos de ansiedad, porque Dios nos invita muchas veces a caminar bajo mecanismos de fe y no de seguridad en algo. Pero te puedo asegurar que si te subes a esa carretilla, Dios te llevará al otro lado. Cuando la gente se quedó en silencio, un niño levantó la mano y dijo, yo me ofrezco como voluntario. Y todos quedaron atónicos porque dijeron, ¿cómo? ¿Este niño no tiene temor alguno? Se subió a la carretilla y el malabarista lo cruzó al otro lado. Rápidamente los periodistas se acercaron al niño y le dijeron, pero ¿cómo es posible que tú en medio de toda esta multitud hayas tomado la decisión de subirte a la carretilla? ¿Por qué lo hiciste? Y el niño contestó, porque ese hombre es mi papá. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Cuántos confían en su Padre? Concluyo con lo siguiente. Nada en este mundo es más importante para Dios que tu vida. Dios te diseñó y te amó con amor eterno. Leíamos al principio el capítulo de Mateo, capítulo 6, versículo 25, donde Dios hace una pregunta, un interrogante. Y Él dice, ¿qué es más importante? ¿La boca o la comida? ¿Qué es más importante? ¿El cuerpo o el vestido? Lo que está intentando transmitir Dios es que hay cosas que son más difíciles que otras. ¿Qué era más fácil para Dios crear? ¿El alimento o crear el cuerpo del ser humano? El cuerpo. ¿Qué era más fácil para Dios? ¿Crear la boca o crear el alimento? Crear la boca. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está diciendo que si Dios te dio la boca, Dios tuvo la capacidad de diseñar la boca, entonces Dios tiene la capacidad de hacer algo menor como el alimento. Si Dios tuvo la capacidad de diseñar el cuerpo, Él tiene la capacidad de diseñar algo menor y vestirlo. Si Dios te da un auto, Dios te da la benzina. Si Dios te da una empresa, Dios te da los clientes. Si Dios te da algo, Él lo sustenta. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, podemos descansar en el Señor.
no es lo que digo, no es lo que transmitimos, no es lo que sentimos. Esto es más que ósmosis, esto es fe absoluta de saber que la palabra no miente y de que Él dijo que no ha visto justo desamparado ni a su semiente que mendigue pan. Confiamos y descansamos en el Señor, proveedor de todas las cosas. Primera de Pedro 4:7 dice: ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. ¿Cuántos quieren hoy decirle al Señor: quiero descansar en ti? Quiero dejar mi ansiedad de lado. Quiero dormir tranquilo en las noches. Quiero dejar de estar en diciembre y poder disfrutar este viernes. Quiero decirte, Señor, que todas estas cosas por las cuales vengo orando hace mucho tiempo y que me han estado enfermando, me han estado gastando en sobremanera, hoy las quiero poner en tus pies, las quiero poner delante de ti y quiero decirte, Señor, permíteme descansar. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Le parece si oramos al Señor? Señor, te damos gracias por tu palabra. Porque no se equivocaba el profeta al decir que ésta saldrá y nunca volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual fue enviada. Yo creo en este día, Señor, que tú has traído esta palabra a este lugar, nos has movido como escuela para poder estar aquí, para decirle a esta iglesia, a este conjunto de hermanos, a este grupo de tus hijos que necesitan descansar, que necesitan dejar esta ansiedad de lado y necesitan volver a confiar en ti de forma absoluta. Reconocemos hoy, delante de tu presencia, que nos hemos equivocado al intentar justificar nuestra fe con mecanismos humanos, que hemos intentado, Señor, resolver los problemas a nuestra forma y a nuestra manera. Y cuando hemos chocado contra la pandereta kilómetros más adelante y nos hemos dado cuenta, Señor, que hemos avanzado mucho, Señor, de forma soberbia, nos hemos puesto a pensar, ¿y por qué mejor no oro? Perdónanos por no haber recurrido a la oración como primer mecanismo de salida. Perdónanos, Señor, por buscar nuestro descanso en otras cosas, porque creer que un relajante muscular puede funcionar mejor que tu presencia. Perdónanos, Señor. Pero así como hijos, Señor, que pedimos perdón, hoy también abrimos nuestro corazón sincero para reconocer que necesitamos descansar en ti. Levanta tu voz, Señor, y vuelve a susurrar sobre nuestros oídos. Venid a mí, los que estáis cansados, trabajados, agobiados, que yo os haré descansar. Vuelve a levantar tu voz sobre nuestros oídos, porque nosotros queremos correr como niños delante de tu presencia, delante de tus pies, y decirte, Señor, aquí estamos. Todo lo que está de más, ahora yo te ruego, Espíritu Santo, que todo lo que está de más, todo lo que está llenando esa memoria, todo lo que hizo caducar ese espíritu, ahora, Señor, en el nombre de Jesús, tú te lo lleves. No nos permitas irnos igual de tu presencia. No nos permitas irnos igual a casa. No nos permitas retornar en la misma condición, sino que permite que cuando crucemos esa puerta camino hacia donde los nuestros puedan ver algo diferente en nuestro semblante, en nuestro espíritu, en nuestras palabras, como una persona que acaba de descansar en esa paz que no puede venir a través de mecanismos humanos, sino que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo viene de ti. En el nombre de Jesús decimos, amén, amén y amén. Dios les bendiga mucho.